Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al exgobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Caram. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ustedes por invitarme y poder compartir mis percepciones sobre la situación nacional. A propósito de la situación nacional, el gobierno del presidente Luis Abinader llega a su primer año. ¿Cómo lo evalúa? Bueno, como toda persona que ha estado en el Estado y que ahora mismo observa desde las gradas el comportamiento del gobierno y de la ciudadanía, podemos ver las cosas con sus luces y sus sombras, como se suele decir frecuentemente. Yo creo que el hecho mismo de que este gobierno tenga un año después de una larga estadía en el poder del Partido de la Liberación Dominicana debe ser visto con satisfacción. Recuerdo que incluso los primeros días del presidente Abinader, muchas personas lo comparaban con la experiencia del año 63, como insinuando que no iba a tener las suficientes energías para modificar y cambiar el esquema de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que tenemos gobierno, tenemos país, es un país que marcha más o menos con todos los problemas que suelen tener todos los países, que bajo una situación de control satisfactoria. Pienso que, por supuesto, hay muchas cosas que hay que resolver, muchas cosas que están siendo enfocadas en una actitud y en una forma que desde mi punto de vista no es la más eficiente, pero seguimos, repito, con nación, seguimos con democracia, seguimos con gobierno y más o menos con una situación nacional bajo control. ¿Cómo usted enfoca el manejo de la figura presidencial del presidente Luis Abinader? Mira, lo veo muy sobrecargado. Yo creo que hay muchas de las decisiones y acciones del presidente que pudieran ser asumidas por los ministerios. Creo que a un presidente le hace falta sentarse bastante tiempo en la silla de alfileres para controlar los ministerios, los ministros que están actuando en la vía correcta, una forma de gerenciar la cosa pública. El presidente lo percibo en ocasiones que hay muchas responsabilidades de sus ministros que lo asumen. Muchos actos se celebran en el Palacio sin tener la categoría y la necesidad de celebrarse en el Palacio. Y eso, por un lado, sobrecarga de trabajo al presidente. Además, su trabajo no creo que se oriente en la forma mejor posible, porque la principal responsabilidad de un mandatario es estar atento de la cosa pública y hacer que sus funcionarios cumplan y emprendan las acciones necesarias para superar los problemas que se vayan presentando. E incluso me permito manifestar una preocupación. Durante mucho tiempo hemos estado externando preocupaciones sobre el centralismo económico, por el centralismo presidencial. Tú recuerdas la famosa Constitución con los artículos 155 de la Constitución, la de Pedro Santana, a Balaguer se le criticaba mucho la concentración por el artículo 55 de la Constitución, y pienso que ese exceso de descargar en el presidente pudiera acentuar un presidencialismo en la sociedad dominicana que no es necesariamente bueno para la democracia. Dependería del presidente, pero ya eso es una suerte. Hoy tenemos un presidente que goza de la confianza de la mayoría de los ciudadanos, pero mañana podemos no tenerlo. Y entonces tenemos que pensar en la institucionalidad en el manejo de la cosa pública. ¿Se entiende que el presidente Luis Abinader genera confianza de todos los sectores?
Pienso que hasta ahora sí, creo que hay muchas cosas que de su evaluación del año que necesitan ser mejoradas para mantener y mejorar la confianza, porque hasta ahora la confianza ha estado determinado en que se ha mantenido en el poder. Te repito, mucha gente pensó que esa férrea maquinaria PLDista durante 20 años aproximadamente, o 16 años, iba a ser muy difícil de romper por un presidente joven, de un partido joven, un partido que tiene muchos años fuera del poder y que lo estigmatizaban como que no conocía los hilos y las riendas, no podía agarrar los hilos y las riendas del poder. Yo creo que el presidente Abinader ha demostrado que lo ha hecho y eso amerita su confianza. De ahora en adelante probablemente los criterios de evaluación sean otros, particularmente en el área económica. Por ejemplo, en los temas de la tasa de cambio, que se ha manejado bien, pero hay otras variables que generan suspicacia, por ejemplo, el incremento del costo de la vida de un 8% de julio del año pasado a este julio, el aumento de la informalidad, afectado obviamente por la pandemia, el gasto público sigue estando concentrado en partidas corrientes. Los gastos corrientes se están consumiendo el 91% al 6 de agosto de este año. Están consumiendo el 91% de las recaudaciones. El gasto, si sumamos la amortización de la deuda, no alcanzarían las recaudaciones para cubrir las cargas fijas del Estado. Yo creo que eso amerita ser cambiado. Preocupa también el tema de las inversiones. Los gastos de capital están disminuyendo mucho, están siendo prácticamente la mitad de lo que fue el año pasado a esta fecha, mientras que los gastos corrientes están creciendo un 53%. Todo eso, si no se corrige, pues se genera una suspicacia porque el equilibrio fiscal es indispensable para la estabilidad económica de la nación. Independientemente de todo esto, que puede ser un pro y un contra, ¿cómo usted ve el manejo de la economía? Bueno, la economía ha venido recuperándose, eso es un hecho indudable. Se han recuperado los niveles del año 2019, que es algo muy significativo. Creo que todavía estamos por debajo del potencial que podemos crecer, entre otras cosas por una serie de agendas pendientes que están en marcha. Por ejemplo, la reforma fiscal pues, ha creado mucha expectativa. El gobierno parece que no se decide a emprenderla, pero una reforma fiscal es importantísima para estimular la economía porque debe conducir primero a mejorar la calidad del gasto y segundo a simplificar el sistema tributario para que haya más afluencia. Fíjate, te decía en una de las preguntas anteriores que la informalidad está apuntando hacia el 58%. 58% de trabajadores informales, de empleados informales, significa que un porcentaje similar de los empleadores pueden serlo. Entonces, hay una reforma fiscal muy fácil, simplificar la tributación para evitar que los empleadores sigan en la informalidad. Si reducimos ese más del 50% de la informalidad, ponle tú a la mitad, estaríamos con un potencial de crecimiento de las recaudaciones del orden del 25%. Pero además hay muchos detalles administrativos que me parece que deben ser más cuidadosamente observados. Por ejemplo, ahora tenemos dos casos preocupantes, la fiebre porcina y el exceso de producción de mango que no se ha colocado en el mercado. Ahí no influye el sistema tributario, ahí hay un problema de gestión administrativa, que me parece que las autoridades
deben establecer un sistema continuo de consulta con los sectores productivos para aumentar la producción, satisfacer mejor las necesidades, generar puestos de trabajo y generar exportaciones. ¿Cuáles son los factores que más entiende usted han influido con el proceso de recuperación económica en medio de una pandemia? Bueno, indudablemente el factor principal ha sido las facilidades financieras que el Banco Central ha venido otorgando. No solamente aumento de las disponibilidades de crédito, sino la disminución de la tasa de interés. Eso hace más accesible a préstamos de parte del sector productivo. Claro que falta mucho, porque mientras el Banco Central habla de una tasa de política monetaria del 3%, el gobierno sigue pagando 10% por el dinero que capta del público. Y cualquiera diría, vamos a tomar un préstamo al Banco Central al 3% para prestárselo al gobierno al 10% y me gano 7% sin dar un golpe, en términos figurativos, ¿no? Pero se necesita sincerizar el mercado financiero, las tasas de interés. Y para ello hay una decisión muy fuerte que tomar, porque si el gobierno necesita dinero es porque tiene déficit. Y el déficit lo provocan la burocracia, los subsidios y los intereses de la deuda. Atacar esos 3 puntos es una situación, es muy fácil decirlo, pero es una situación muy difícil llevarla a cabo. Y en ese sentido, creo que deberíamos apuntar a un género de concertación para lo cual la legislación dominicana, la Constitución dominicana, tiene un mecanismo instituido, que es el Consejo Económico y Social, que me parece que no está siendo debidamente aprovechado. Eso por la primera razón. La segunda, por supuesto, el respetar los cánones institucionales, el celebrar elecciones, porque a veces nos olvidamos que fueron unas elecciones muy tortuosas. Acuérdate que las elecciones municipales se anularon y hubo que repetirlo. Y se gastó mucho dinero. Claro. Y acuérdate que incluso había sectores que decían que no se debía celebrar elecciones, sino que se le debía otorgar una prórroga al presidente Medina de que sé yo cuántos meses o años. Pero eso empañaría el orden institucional. Al celebrarse elecciones y al ganar la oposición, al transferir el poder a la oposición por vía pacífica, todo ello contribuye al clima de confianza. Y por supuesto, la tercera razón, que es, a mi juicio, por ser tercera, no es menos, sino es la más importante, la capacidad de emprendimiento de los dominicanos. Yo creo que, como se dice popularmente, el dominicano se la busca. El dominicano, aún en medio de la pandemia, a los pocos días de la pandemia, ya estaban inventando negocios, inventando mascarillas, deliveries y muchas otras cosas más. Entonces, eso refleja una capacidad de emprendimiento. Los supermercados establecieron sistemas de compras inauditos hasta entonces y las empresas se ingeniaron para poder seguir produciendo, a pesar de que el gobierno ordenó la prohibición, que fue uno de los grandes errores haberla prolongado tanto. Porque yo entiendo que cuando nos sorprendió la pandemia, que no debía de sorprendernos, en marzo del 2019, porque ya se veía venir, ya muchos países estaban afectados. Bueno, pero ahí está bien, vamos a cerrar la economía en lo que organizamos las cosas a ver qué hacemos, pero eso se perpetuó por mucho tiempo. Todavía hay muchos programas que se siguen consignando como quédate en casa. ¿Cómo tú vas a decirle a la gente quédate en casa por 18 meses? Gente que no puede trabajar, gente que no tiene despensa, gente que no tiene ahorro, gente que no tiene almacenamiento de productos, gente que vive hacinado, de que no salgas, quédate en casa para que no te aglomere, pero viven aglomerados, porque nuestra estructura territorial es esencialmente basada en barrios que tienen una alta densidad de población, que requiere un gran y enorme esfuerzo
reconstruir eso. Quédese ahí. Regresamos en breve con el exgobernador del Banco Central, ingeniero Guillermo Carán. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el ingeniero Guillermo Carán, exgobernador del Banco Central. Ingeniero, si nos pusiéramos a hacerle un examen al gobierno, ¿qué puntuación le daríamos? Bueno, vamos a decir que eso hay algunas áreas que el gobierno ha actuado satisfactoriamente. Obviamente en el sector salud, después de un periodo de toma de hilos, sobre todo por la incidencia de la vacunación, hemos visto logros muy satisfactorios. Yo creo que lo más importante ha sido, después de celebrar la continuidad institucional de la nación, que eso es algo que no podemos olvidarlo. Hay nuevo gobierno, hay nueva nación y no pasó nada. La gente tenía muchos temores, pero yo creo que la luz más luminosa, y perdóname la redundancia, son los procesos que están en juicio. La persecución para penal. combatir la corrupción y la impunidad, que ojalá se mantengan con la misma energía. Ya te destaqué el tema de salud, sobre todo al incorporarse la vacunación. Los primeros días sí yo encuentro que había una especie de descoordinación porque siempre entendí que los organismos de salud debían ser proactivos, ¿no? Por ejemplo, no esperar que la gente venga a vacunarse, sino irla o a tomar muestras, sino ir a tomar las muestras, sectorizar barrios, aislar los casos los barrios y los sectores que sean donde se encuentren un porcentaje significativo para evitar la propagación. Pero bueno, ya todo eso se ha ido corrigiendo y gracias a la vacunación. Las recaudaciones fiscales han tenido un buen comportamiento. Me queda la duda si en parte se debe a los avances que han aportado las empresas financieras y mineras. Tú recuerdas que el presidente Abinader propuso una reforma fiscal al someter el presupuesto del año 2021, que ante la queja de la ciudadanía la retiró y aprovechó la ocasión para negociar avances con las empresas financieras y mineras. Pero los avances son eso, avances. Yo te avanzo y luego lo descuento de lo que tenía que darte. Entonces, me preocupa un poco esa parte del manejo tributario. Creo que en la institucionalidad de la transmisión de mando, en los expedientes, el combate a la corrupción, a la impunidad, la vacuna, especialmente la vacunación, la tributación, ahí radican los principales logros del gobierno. ¿Qué viabilidad tendría una reforma fiscal y cuál sería el impacto y la carga que llevaría? Yo creo que dependiendo si se sabe manejar, yo sé que el gobierno le tiene miedo a la reforma fiscal, pero creo que es por la concepción que hay en una gran parte del funcionariado de que la reforma fiscal tiene que hacer como las 11 que se han hecho en los últimos 20 años en el país, que es para resolver un problema presupuestario. Yo creo que la reforma fiscal que procede ahora es para alentar la producción y generar puestos de trabajo y acabar de entender que con más producción y más puestos de trabajo, esos mayores trabajadores tendrán dinero, comprarán, empresas venderán y se le aplicarán a ellos los impuestos y aumentarán por esa vía las recaudaciones. Entonces, si al mismo tiempo mejoramos la calidad del gasto y simplificamos el sistema tributario como objetivo de la reforma fiscal, eso pasa a ser un aliado del gobierno y un gran logro, porque incluso los sectores productivos van a sentirse más cómodos al ser consultados, porque la reforma fiscal, de acuerdo a la Constitución y a las leyes,
tiene que ser consensuada en el Consejo Económico y Social. Y los trabajadores y los empresarios se sientan en ese organismo. Y mejorando la calidad del gasto, por ejemplo, que no se concentre tanta burocracia, que los subsidios sean a la producción, no al consumo, y que de alguna forma se eliminen los déficits, se reduzcan los déficits para no seguir endeudarnos y al no seguir endeudarnos, tener fuerza moral para exigir renegociación en el pago de la deuda, en los intereses y en las amortizaciones. Y por otro lado, si simplificamos el sistema tributario, todos los sectores se van a sentir satisfechos. Una de las mayores razones por la cual hay informalidad es por el sistema tributario tan sobrecargado que tenemos, muchos impuestos y altas tasas. Si simplificamos eso, si bajamos las tasas, si establecemos un sistema tributario más fluido, todo el mundo va a estar contento. Nosotros los reformistas en el 92 hicimos una reforma fiscal, la más profunda, reconocida por todo el mundo, inclusive por este gobierno. Y aquí no hubo un tiro y una protesta por esa reforma fiscal. Hubo tiro y protesta por las elecciones del 90, pero no por la reforma fiscal que se hizo. ¿Por qué? Porque bajamos los aranceles. Al bajar los aranceles, los contribuyentes, los importadores, no vieron necesidad de hacer trampa, evadir, subvaluar, y al ser más fluidas las recaudaciones, los trámites aduanales, aumentaron las recaudaciones. Entonces, no debemos tenerle miedo. Yo creo que la reforma fiscal es un gran aliado para el gobierno y para la estabilidad democrática y para el proceso productivo nacional. Lo que pasa es que para que eso suceda así, el funcionariado que la promueva tiene que tener en mente esas ideas de que es una reforma fiscal para mejorar el gasto y para simplificar el sistema tributario. Y a veces la obstinación del funcionariado hace que eso no prospere. Tú recuerdas que Danilo Medina, en el año 2012, en el Consejo Económico y Social, cuando ese consejo quiso abordar el análisis de los gastos del gobierno, el gobierno se retiró de las conversaciones, porque los gobiernos, pensando a priori y a corto plazo, nada más piensan en gastar libremente y creyendo equivocadamente que a mayor tasas tributarias, mayores recaudaciones, cuando se ha demostrado que suele suceder lo contrario. Por supuesto, no llegar a cero, pero mientras más justas sean las tasas, y si nos vamos al mandato bíblico y nos recordamos del diezmo, si los impuestos fueran el 10%, como hizo el presidente Nixon en la reforma económica de los años 70, que puso todo al 10%, los impuestos al consumo, las importaciones, todo el sistema tributario norteamericano se bajó al 10% y aumentaron las recaudaciones. Entonces, me parece que ese sería el camino que debería seguir el gobierno, pero hay que reconocer que le tiene miedo a abordar ese tema. Hay sectores que han planteado que se haga ahora y entre en vigencia en el 2022. ¿Es viable ese procedimiento? Bueno, yo creo que eso está obligado, eso está de más decirlo, porque una reforma fiscal consensuada, sobre todo con hoy vi un Twitter de Iván Rodríguez, un exfuncionario, un ex viceministro, de las 11 reformas que se han hecho, los estudios que se han establecido, y eso es un proceso técnicamente difícil, y cuando se someta a discusión de los agentes productivos, también va a ser difícil. O sea, no hay que tomar esa excusa para no hacerla. Al contrario, ya estamos a punto de someter nuevamente un presupuesto. Ahora vamos a estar forzados, y Dios quiera que no se vuelva ahora con la misma travesura del año pasado y de los pasados gobiernos, de querer meter por debajo de la puerta, en este caso por debajo del presupuesto, una reforma fiscal. Para evitar ese tipo de situaciones debe abordarse con franqueza y con sinceridad.
Guillermo, ¿usted cree que con la desescalada que ha habido, con la mayor apertura que se ha originado en términos de actividades en el país y de la movilidad de las personas, puede aún más registrarse un repunte económico? Sí, definitivamente, pero sí quiero aprovechar la oportunidad de estar hablando sobre eso y tu pregunta también, de pedirle a la ciudadanía que no abuse, que no confíe demasiado. Estamos muy vacunados, pero hay países que han estado vacunados y han tenido un rebrote dificultoso, tanto Chile en América Latina como en Israel, que llegó a eliminar hasta las mascarillas, algunas naciones orientales en Europa. Vamos a reabrir, pero vamos a convencernos de que no es en la reapertura económica donde está el peligro de rebrotes y más contaminación o expansión de la pandemia, no. Es en el comportamiento ciudadano, no aglomeraciones, seguir utilizando protección, la mascarilla, el lavado de manos, distanciamiento. Yo creo que con esas 4 cosas podemos reabrir plenamente la economía nacional. Por supuesto, las autoridades deben adoptar e imponer y supervisar el cumplimiento de protocolos por parte de las empresas productivas y de provisión de servicios. Mantengamos la disciplina, mantengamos el distanciamiento, evitemos aglomeraciones, cuidemos la higiene, alimentémonos bien, tomemos sol y utilicemos la mascarilla para no brindar excusa para un posterior cierre que pueda contraer la economía sin que sea la economía la culpable de la expansión de la pandemia. Agradecemos su amable comparecencia para edificar a la ciudadanía acerca del comportamiento de la economía, un sector que usted domina al dedillo porque siempre lo ha estudiado y se ha desenvuelto en él. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el exgobernador del Banco Central, el ingeniero Guillermo Carán. En breve regresamos con el experto en Derecho Administrativo y Regulatorio, el licenciado Gabriel Podestá.